Bueno, entonces, buenos días. Vamos a empezar con este conversatorio. La idea es que vamos a revisar no todos los tipos de herramientas web en pediatría, sino como se habló para la promoción de esta conferencia sobre búsquedas en Internet. Salvo unos detalles técnicos, pues llevamos bastante bien. Y la idea es, pues primero presentarme para quienes no me conocen y pues para los que miren eventualmente después esta charla en diferido. Mi nombre es Víctor Manuel Moro Bautista, soy docente UIS de pediatría, soy médico de urgencias en la Clínica San Luis y hago parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Santander y de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y pues soy usuario avanzado de plataformas informáticas. Entonces, o si esto está funcionando bien. No, está funcionando regular, pero bueno. Entonces vamos a mirar, primero que todo, ¿qué es Web 2.0? Simplemente es en lo que estamos inmersos todos actualmente. La Web 2.0 es la red de servicios volcada hacia el usuario. El Internet antes se basaba en que trabajábamos con base en, literalmente, en trabajo para consultar información. Nosotros éramos los que íbamos hacia la red y nosotros, digamos que así estábamos, era buscando información como cuando uno consultaba una enciclopedia antiguamente. Ahora todos los servicios de Internet pues están volcados hacia la persona y le ofrecen información, le ofrecen recursos, le ofrecen archivos, le ofrecen todas las cosas que pueda necesitar. Entonces, parte de las cosas que están aquí resaltadas. Participación, ya el usuario no es simplemente alguien que consulta, sino alguien que interactúa. Está estandarizado, por eso se han dado cuenta que hay muchos servicios que lo ofrecen varias plataformas y ofrecen casi que con los mismos estándares. Y pues las otras cosas que ven por acá, que quizá resalto esto, que cada vez se busca más el foco hacia la simplicidad. Entonces, ¿eso en qué nos compete a nosotros? En que hay servicios que cada vez se han ido haciendo más simples para cada necesidad. El primero que les muestro es el mismo servicio que nos permite hoy transmitir esta conferencia, además de darla en presencial, que es el servicio de Renate. La pandemia dejó no solo dificultades, dolores, tristezas, sino también nos forzó a hacer ciertos avances, especialmente en el trabajo digital. Renata es la Red Nacional de Tecnología Avanzada, es una plataforma desarrollada dentro del contexto de Colciencias y ofrece herramientas de trabajo colaborativo para el desarrollo de la investigación y la innovación. En conclusión, es un gratis esta parte. Entonces tenemos que agendar con tiempo, pero se dice acá, hay que diligenciar el formulario, que es el que está en el enlace acá arriba, preferiblemente con un correo institucional. Se programa la sesión, la fecha, los participantes, si se puede grabar. Y pues una vez se apruebe la solicitud, pues entonces lo que uno hace es esperar a que llegue el correo. Y llega así. Entonces yo pedí para esta sala, pedí 2 horas. Menos mal que pedí 2 horas. Y tenemos la finalidad de poder tener esa información con antelación, compartir y que se agende pues sin mayor problema. No tenemos que comprar Zoom Pro, se puede pedir para sesiones de cualquier tipo, pues obviamente excepto las que salgan de los fines educativos, pero no son solamente conferencias, clases, se pueden grabar eventos con Zoom Pro, mientras sean de índole académica, investigativa, se pueden hacer reuniones de trabajo, se pueden hacer clases o conferencias pues de cualquier naturaleza mientras tenga que ver pues con la investigación y la innovación y pues obviamente la educación. Entonces, en eso estamos y es quizá lo primero que quería mostrarles y compartirles porque es una herramienta que se usó tremendamente durante la pandemia y a pesar de eso mucha gente no sabe que Renata da eso y que todavía lo sigue dando. Entonces, en la universidad, por lo menos en la UI lo seguimos usando y en algunas otras universidades también, pero pues no está restringido, como les decía, el ámbito de universidad. Entonces, entrando en materia fuera de esta pequeña introducción, pues la primera pregunta de lo que vamos a hablar es cómo buscamos. La idea es mirar cómo buscamos y la idea es que vamos a entrar en materia.
Dáleme 2 segundos, seguimos. Básicamente lo primero que vamos a hacer es definir qué vamos a buscar. Entonces, depende, pues al final de cuentas uno le surgen búsquedas dentro de lo que uno lee, el trabajo con pacientes, uno puede buscar desde el mismo hecho de estar en una consulta, en una ronda médica, estar haciendo una revisión para algún trabajo independiente o literalmente haciendo una investigación. Entonces siempre habrá una lectura guía o una pregunta simple que orienta hacia qué queremos buscar. La cuestión es traducir eso al lenguaje de las búsquedas, pues para terminar encontrando lo que uno necesita y no llenarse de información basura que no permita nada. Hay dos formas, digámoslo así, de hacer la búsqueda, que son estas dos. O hacer la pregunta simple, que es lo que hacemos la mayoría de veces, o hacer una pregunta estructurada y tratar de llegar a un poco más de precisión de lo que uno quiere delimitar. Pues en general la pregunta estructurada, que es la mnemotecnia Pico, permite llegar a esa pregunta de investigación. Y la pregunta simple se puede manejar pues para cuando hacemos alguna consulta directamente para nosotros, pues sin necesidad de ahondar a publicar algún artículo o producir un protocolo de investigación. La pregunta Pico igual, pues recordar la mnemotecnia, aquí está pues algo en pequeño, pero la idea es mostrarles un poco mejor. Vamos a hacer un poco de zoom acá. Entonces, la pregunta Pico es simplemente identificar la población donde estamos buscando, niños, niñas, pacientes con cáncer, pacientes con asma, pacientes con COVID, niños en posoperatorio de una laparotomía, niños en posoperatorio de una aspirada médula ósea, en posoperatorio de una cirugía en Y de Rhodes, bueno, cualquier intervención que a ustedes se les ocurra o un tratamiento recibiendo inmunosupresión con metotrexate, bueno, cualquier situación que uno quiera buscar, la intervención, en ese caso, pues está contemplado si es cualquier cosa que uno vaya a hacer, dar tratamiento, dar otro medicamento, retirar, comparar contra algo si se necesita y el desenlace, si le sobrevida, seguridad, curación, cualquier cosa que se les ocurra. Al final de cuentas, esa es la pregunta estructurada, pero pues muchas veces uno no necesita tanto detalle. Uno quiere buscar, por ejemplo, alguna revisión de, por ejemplo, asma en niños mayores de 5 años, pacientes con, que ya teníamos uno que no es tan común que lleguen, mastocitosis en pediatría. Entonces, pues uno puede necesitar hacer una consulta sobre si es seguro algún tratamiento o simplemente revisar el tema. Entonces, después de saber eso, la cuestión es saber cómo preguntar. Todo en investigación se maneja con palabras clave. Son las que escriben y ven ahí al final de los artículos en el abstract que uno espera, las revistas esperan y todo el mundo espera que ojalá sean extraídas de los buscadores en inglés y en español, que son estos dos. Porque si no, las palabras no son estándares y pues la idea es que uno cuando busca tiene que pensar cómo va a buscar la persona, cómo escribió la persona que hizo los artículos o que hizo la fuente. Entonces, si yo quiero buscar sobre coronavirus, resulta que de pronto mucha gente escribió COVID-19 en sus artículos y entonces no encuentro mucha información cuando estoy tratando de rastrear, porque las búsquedas van detrás de partes del documento. Entonces, buscan los títulos o buscan los abstracts o buscan partes del cuerpo del documento, pero si en el título no aparece la palabra COVID-19, por ejemplo, o no aparece, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de hablar de mastocitosis. Entonces, vamos a encontrar poco, pero resulta que hay una revisión donde tienen trastornos de la piel mediados por inmunidad, mastocitosis. Pero pues como no buscamos trastornos mediados por inmunidad o no teníamos idea que eso podía ser una palabra clave que relacionara el tema, pues nunca encontramos artículos adecuados y terminamos con la primera fuente de Google que se nos atravesó de por medio, que no siempre es la mejor. A veces en algunos temas uno busca totalmente abierto y las búsquedas funcionan. Entonces, parte de lo que quería mostrarles era eso mismo. No solamente que quede en abstracto, regálenme un segundo y hacemos esa búsqueda. O sea, desprender acá una pestaña y la vamos a mandar a donde podamos ver. Listo. Entonces, acá estamos. Los términos mesh son descriptores o cabezotes de búsqueda en investigación biomédica. Eso en general es lo que significa mesh. Eso está anclado a Estados Unidos y básicamente mesh. Ahora se me perdió la bolita.
lo que busca es que toda la gente escriba en los mismos términos y podamos encontrar la información porque pues está clasificada de la misma manera. No hay manera de llegar si no existe algo de orden, porque pues hay información que va a quedar fuera de onda si no está indizada de alguna manera. Entonces eso es Mesh. Hay otros listados y otros recursos que tiene el NIH, pero en general pues aquí vamos a hablar un segundito desde Mesh. Entonces el ejemplo sencillo que estábamos hablando, este creo que es con I. Sí, ahí está. Tenemos la mastocitosis. Y nos encuentra 20 palabras clave. Usamos la primera. Y siempre están las posibilidades alternas de aquí debajo. Entonces, puede aparecer bajo neoplasias de tejido conectivo, sarcomas de células mastocíticas, mastocitoma, mastocitosis cutánea, mastocitoma piel, urticaria pigmentosa, que es la forma más común que vemos en mastocitosis, y mastocitosis sistémica o neoplasias. Entonces, además de explicarnos el término, pues tenemos las otras entradas relacionadas y tenemos entradas sinonímicas cuando aplican. Entonces, trastorno de activación de células mastocíticas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona Mesh. Pero Mesh es inglés. Bueno, igual pues si quieren usar en los navegadores pueden dar clic derecho, traducir a español y básicamente todos ahorita tienen esa función. Entonces, realmente ya las barreras del idioma no son muchas. El otro que estábamos viendo es DEX. DEX es Descriptores en Ciencias de la Salud. Básicamente lo mismo, pero en español o portugués. No siempre coinciden los descriptores porque el idioma español no es igual al idioma inglés. Entonces hay palabras o descriptores en español que no tienen traducción equivalente en inglés. Entonces hay que tratar de buscar bien en ambas partes porque a veces en algunos temas que no son tan frecuentes esa es la razón por la que no encontramos un carajo o encontramos información que no nos sirve para nada. Entonces aquí en el indicador de Mesh es la misma cosa. Entonces preguntémosle el mismo término, que no es un tema muy frecuente que nos servirá para ejemplificar búsquedas. Y así aparece, escritor en español mastocitosis, en inglés, como lo ven ahí, mastocitosa en portugués y pues en francés también está. Y aquí están los términos en equivalencia. Mastocitosis cutánea, ampollosa, bulosa, cutánea difusa, mastocitosis de la piel, la urticaria pigmentosa, que es el otro término equivalente que ya habíamos hablado, mastocitosis sistémica, sarcoma de mastocitos, y básicamente de alguna de esa manera tiene que salir la información. Lo que no salga con eso, pues realmente está muy mal cuadrado y pues también parte de la responsabilidad de quien escribe la información, pues tomarse la molestia de buscar los descriptores para que pues encuentre en su casa cuando alguien va a buscar las direcciones, porque pues igual si coloca por ahí un nombre que nadie sabe, pues nadie va a encontrar la información adecuadamente. Entonces, vamos a cerrar estas ventanas para poder seguir en la presentación. Y seguimos adelante. Entonces, luego de saber o encontrar cómo se escriben las cosas, ya vimos para el ejemplo que vamos a manejar durante la presentación cuáles los sinónimos que pueden haber, cómo vamos a buscar. Veníamos de usar palabras simples en la pregunta mentalmente a traducirlo eso a la forma que usamos en el navegador. El 99.9% de las veces eso es lo que hacemos y también, bueno, eso es más variable, ahorita funciona mejor, Google ha evolucionado y ha mejorado bastante, pero hace un tiempito casi que el 99% también de las veces encontrábamos pura basura. Y dependiendo del tema todavía se sigue encontrando basura, porque se traslada la búsqueda simple a la búsqueda abierta y entonces no encontramos nada. Ahorita vamos a mirar un poco más de ejemplos de lo que es una búsqueda abierta, una búsqueda con booleanos, con sintaxis especiales, y esta pues ya la hablamos ahorita al final. Entonces la búsqueda abierta es simplemente colocar las palabras. El uso de booleanos es la primera forma de búsqueda lógica. Los booleanos son unas palabras derivadas de álgebra lógica que el señor era el apellido Boole, George Boole, con doble O. Y ese caballero se inventó pues un sistema de lógica para procesamiento matemático, que es lo que usan los motores de búsqueda, y entonces eso es lo que se tradujo en el uso de booleanos. Yo creo que todos lo conocen, alguno de los que está acá en sala conoce qué son los booleanos en investigación, en búsquedas. ¿Ninguno? Yo creo que los han usado y no saben que se llaman así. Es lo que dicen and, or. ¿Sí?
Pero esos se llaman así, son booleanos condicionales de lógica y esos son los más comunes. Los paréntesis también entran como condicionadores de búsqueda y la plataforma que más usa los booleanos para organizar las búsquedas es PubMed. PubMed usa en su búsqueda avanzada todos los booleanos y uno termina guardando la búsqueda para más tarde, copiando tal cual el texto de los booleanos como lo genera la página y ahorita lo repasamos un segundo. Sintaxis especiales es quizá lo que les voy a contribuir, que las sintaxis especiales no son muy comunes de conocer. Son sintaxis informáticas y relacionadas principalmente con Google, pero dan una búsqueda mucho más sencilla y más directa que incluso los mismos booleanos, aunque booleanos hay más que el AND, que el OR o el NOT, pero pues no todo el mundo se conoce todos los campos de booleanos y puede ser más complejo. Y la búsqueda contextual es lo que muchas veces hacemos. Yo empiezo a leer un artículo que encontré, en ese artículo dicen que tal persona habló algo chévere del tema, entonces empiezo a buscar sobre esa persona y encuentro ese artículo, un artículo que escribió esa persona y empiezo a leerlo y me voy con la información que hice en ese artículo a otro más. Entonces es una búsqueda contextual. De la lectura del artículo me referencian a quién buscar, pero es una referencia, digamos, indirecta. La búsqueda intertextual es directamente apoyada en la bibliografía. Entonces yo cogí el artículo, miré la bibliografía, encontré unos artículos que me parecieron útiles y como la gran mayoría de personas y la gran mayoría de revistas obligan a que la bibliografía esté estructurada y con referencias doy a la fecha, pues entonces se llega más fácil. Misma pregunta, doy, ¿qué es el doy? Para los que estamos acá en Salas. En forma sencilla es la cédula del artículo. No hay dos artículos con el mismo DOI. Y si no están clonando el artículo o la revista es una revista de esas depredadoras o piratas que te está dando un DOI que ya existe, entonces cuidado. Busquen siempre cuando les asignen un DOI en publicación. No pueden haber dos artículos con el mismo DOI porque eso es fraude. Entonces, esos DOI nos ayudan a hacer búsqueda intertextual. Entonces, volvamos al asunto del navegador. Entonces, ya muestro la pantallita. Bueno, entonces, como para ir ambientando la situación, busquemos, primero búsqueda abierta, entonces mastocitosis, niños. Ya, quiero leer algo de eso, estoy afanado. Salud Mafre. La confiabilidad de leer de Salud Mafre, pues complicado. Bueno, aquí ya hay algo, el reporte de caso, en Xavier. Aquí ya aparecieron algunas cosas porque pues, no es un tema muy conocido, entonces casi todo se va directamente a las fuentes científicas. Listo. Esa búsqueda no nos salió tan mal, aunque tiene 47.000 resultados de todas maneras. Búsquedas por booleanos, entonces Google también la reconoce. Entonces, tienen una jerarquía. Primero es AND y luego es NOT. El OR está después del AND. Los paréntesis rompen la jerarquía. Así a ver. 32.100. Entonces ya cambia. Si yo le coloco un paréntesis por acá, probablemente hago que cambie otra vez. Entonces, esa es una forma de usarlo, aunque Google reconoce más las búsquedas con sus propios sintaxis avanzadas, pero los booleanos también lo reconocen. Todos los motores de búsqueda, Google, Yahoo, Bing, ¿cuáles otros hay? DuckDuckGo, que ese es medio pirata. También nos infecta con algo de spam en los navegadores, pero bueno. Ecosia, se me escapan. Son como esos dos últimos no son tan confiables, no los usen. Quédense con los más comunes, Yahoo, Google y Bing, pero todos son capaces de trabajar con booleanos. Vámonos a la otra plataforma que trabaja con booleanos, que es PubMed. Entonces, PubMed en su búsqueda avanzada trabaja con los booleanos y es lo que vamos a hacer una prueba rápida para trabajar. Entonces, aquí dice todos los campos, pero no, yo quiero en el título, está por acá abajo. Quiero que hablemos de mastocitosis. ¿Listo? Yo quiero que exclusivamente sea de niños porque hay forma adulta de la mastocitosis. De hecho, es más común en adultos que en niños.
Para los que no tienen pues, conocimiento del tema, esto se puede pedir. Uy, carajo, excúsenme. A ver, veamos a dónde se fue. Sí, listo. Estamos buscando acá. Hay formas de buscar en el título, en el astra, literalmente en todos los campos. Yo lo voy a dejar filtrado que busquemos solo en título y astra. Entonces estamos buscando en título y astra que haya solo en los niños. Y vamos a buscar tratamiento también. Entonces, listo. Y le podemos colocar, aquí hay otras formas de exclusión, pero dejémoslo así por ahora para una búsqueda rápida. Entonces, aquí nos arroja 59 resultados, mastocistosis pediátrica. Entonces, algo que hay que tener claro es que PubMed no nos entrega los artículos. PubMed es un directorio. PubMed nos devuelve dónde encontrar la información y pues nos ayuda a que no busquemos solo artículos que no nos sirven, sino que tengamos una priorización. Entonces, vamos a mirar lo que es la búsqueda avanzada. Las sintaxis especiales es para decirnos qué buscar. Parecido a los booleanos, pero tenemos un poco más de control y muchas veces se recuerda más. Por desgracia, sigue siendo en inglés. Entonces, primer indicador de búsqueda avanzada en el título. Les voy a enseñar solo 3 o 4. Hay un montón, pero estos son los que yo más uso. Entonces, mastocitosis. La ventaja de esto es que buscamos en inglés y en español. PubMed también busca en español, pero lo que no está indizado no existe. Esto busca en lo que no está indizado. Y hay revistas latinoamericanas que no tienen indización. Todavía estamos así, pero esa es la realidad y hay que tenerlo en cuenta al momento de encontrar. Entonces vamos a empezar a agrandar la búsqueda a partir de la primera. Entonces, mastocitosis, 5360. En el título también vamos a buscar niños, a ver si me lo restringe. Demasiado, probablemente no haya escrito así, pero en pediatría sí. Ay, gracias, son muy amables. Me comí la L. Listo. Entonces, volvamos a ver si recuerda con niños escribiéndole bien, si lo entiende. Listo, 8 resultados. Otra vez salud Mafre, pero es que lo tiene en el título. Tiene mastocitosis cutánea en niños, un artículo de Argentina, en Cielo. Cielo es un directorio como PubMed, pero en español, y revistas latinoamericanas que muchas veces no alcanzan a quedar indizadas en PubMed. Entonces es recomendable hacer esa búsqueda también por fuera. Y ahí no se escapa Cielo. Esta búsqueda encuentra todo. Pediatría, 10 resultados. Solitaria en pediatría, reporte de un caso. Entonces, aquí ya se va filtrando. Si yo quiero buscar en siguiente sintaxis especial en el texto, podemos preguntarle a ver si en alguno tiene la palabra recaída. Es menos común. Algo que les quería mostrar. Normalmente nos detecta como robots después de la segunda o tercera búsqueda, porque esta no es una búsqueda especial que hagan las personas comúnmente. Simplemente es darle que no somos robots y seguimos. Obviamente nos piden verificación, pero es algo que quería mostrarles en vivo para que vieran cómo funciona el asunto. Se supone que por acá abajo está el captcha. A ver si logro llegar hasta el final de eso. Rayos. Ah, ya sé. Excúsenme acá, pero es la pantalla la que no colabora. Listo. Los coches. 1, 2. Si me faltan, por favor, me avisan. Este también es coche. Estoy un poco oblicuo a la pantalla de proyección, entonces no encontró, pero puede ser por mi sintaxis también, entonces coloquémosle sin la tilde, a veces pasa eso. No, listo. Entonces, muy específica. Entonces, estos dos buscan en el título o en el texto y la búsqueda es bastante útil. Vamos a dejar este puntico hasta ahí y ahorita retomamos un poquito más en esos indicadores. Entonces, veníamos acá y ya tenemos una idea un poco más precisa de cómo poder llegar. Queremos también poder saber entonces dónde busco. La cuestión resulta no solo a veces saber qué voy a buscar, cómo lo voy a buscar, sino en dónde voy a preguntar.
Ya vimos preguntarle a PubMed, vimos cómo preguntarle a Google en parte, pero tenemos más opciones para buscar. Boletines, Medscape, Readback QXMD, las enciclopedias, los directorios, que ya vimos PubMed, Cielo tangencialmente, pero ahorita abrimos un poco para que vean la interfaz. Las bases de datos, que son las que ofrecen casi siempre las universidades, aunque se pueda acceder directamente a las bases de datos si uno tiene la suscripción, casi nunca se hace, pero se consigue. Los repositorios multimedia, que los más grandes ahorita son Clinical Key y Access Medicine, básicamente el Xavier y McGraw-Hill, son las dos competencias grandes en cuanto a repositorios multimedia. Hay otros secundarios, pero estos tienen casi el 90% de la población médica que circula usando ese tipo de recursos y obviamente la inteligencia artificial del ChatGPT. Es casi que obligatorio mencionarlo en ese contexto. Vamos a abrir los enlaces, para eso es que están ahí resaltados. Es Medscape. Vamos a ver si nos lleva adecuadamente. Perfecto. Eso es lo que quería que hiciera. Medscape. Medscape es un servidor de información, yo lo uso bastante. Hay tanta información biomédica como segundos en el día. Se están publicando, según las estadísticas de muchas partes, a veces salen más de 1000 artículos por día entre publicaciones científicas, publicaciones en blogs, editoriales, discusiones. Entonces resulta a veces muy difícil cubrir, si uno quiere mantenerse al día, toda la información biomédica que llega. Por ende, también uno puede buscar información que uno necesita en estos boletines sobre algún tema y es posible que sea un buen punto de partida para iniciar una búsqueda. Entonces, yo le puedo preguntar aquí a Medscape, que incluso el buscador admite español, pero veamos, pues, preguntémosle en inglés. Es posible que incluso tenga información del mismo tema, pero en inglés, más ositosis. Y tiene recursos enlazados, algunos directamente, algunos a través de las páginas que manejan conexión. Por ejemplo, aquí dice, en el 2020, en septiembre del 16, ellos hablaron del tema. Entonces, Medscape se presta mucho para hacer una página de inicio de búsqueda. Casi todo está abierto, pero con suscripción gratuita. Entonces, uno se puede registrar gratis y programa sus alertas y recibe a correo todo lo que necesita. Incluso uno filtrando puede ser bastante grande. Entonces, es recomendable que sean puntuales en lo que quieren elegir, pero pues igual les permite un buen campo de acción. Entonces, eso es Medscape. Medscape tiene boletines en español también y es un buen repositorio sobre cómo interactuar, pues básicamente con toda la información biomédica que existe actualmente, que puede ser bastante abrumadora si lo ponemos en contexto. Ahora, Readback UXMD, vamos a volver acá para abrir el siguiente boletín. Ese es más dedicado a aplicaciones, es decir, Android y plataforma también en iOS, en Windows, en las tablets. Bueno, fundamentalmente está dedicado a ese mercado, tiene página web como lo están viendo, pero el de entrada está dedicado a ese nicho y se alimenta y los feedings es de acuerdo a las lecturas que hace la gente. Entonces llegan boletines diciendo lo que más se ha leído en los temas de interés que uno pone son estos, estos y estos. Entonces le toca a uno registrarse, pero también puede hacer búsquedas uno en el mismo boletín. En español no he encontrado un equivalente. La verdad hay repositorios de información y búsquedas, pero boletines como estos solo existen en inglés. Entonces, miren, encuentran aquí algunas cosas, pero este como que se fue a mastopexia, creo que ya la cosa me parece que se le fue la olla. Voy a pedirle que sea estricto. Las comillas fijan las búsquedas con textos exactos, entonces se les recomienda que la usen cuando buscadores como este se ponen a buscar búsquedas aproximadas. Eso se llaman búsquedas truncadas. Uno las puede hacer en Google también y, por ejemplo, volvámonos acá. Eso es, entonces uno le dice masto y le coloca un asterisco y él va a buscar todo lo que empiece por masto. Perdón, me faltó una S.
masto, y empieza a buscar todas las palabras. Entonces debe haber 6.860.000 palabras que empiezan por masto y terminan en algo. Mastocitosis, mastopenia, bueno, ahorita se me escapan más. Entonces, esa es una limitación que tienen algunos buscadores. Ya vieron estamos hablando de mastopexia y pues no es lo que queríamos ver. ¿Listo? Algunos regalitos van acá con la presentación. Entonces, todos por las universidades, los que estamos vinculados a universidades, tenemos accesos a UpToDate. Existen accesos gratuitos para algunas plataformas, algunos totalmente legales, otros colaborativos, y pues obviamente las cosas que están todavía al límite. Les muestro algunos que son abiertos y pues gratuitos y legales hasta donde es permisible. Entonces, UpToDate tiene pues un servidor gratuito que es una versión que no se actualiza todo el tiempo, pero es 2023 a principio, que es un servidor irlandés, si no estoy mal. Veamos que no lleve el navegador. Y es prouptodate.ir. Si nos carga, nos debería mostrar una interfaz de búsqueda. Sí, sí nos cargó bien. Y la interfaz de búsqueda es la normal. Entonces dice que hacer donaciones, lo que necesite, pero entonces vamos a preguntarle sobre el tema y ahí ya vamos construyendo fuentes. Entonces ahí tienen información y los artículos son completos. Obviamente no esperen que sea el formato con headings al lado así, ¿no? Es así. Perdónenme, me fui, es básicamente todo el texto en forma plana, digámoslo de otra manera, pero pues está completo. Entonces tienen ese recurso. ¿Conocen Dynamo? ¿Alguno de ustedes conoce Dynamo? Listo. Dynamo es un repositorio enciclopédico como UpToDate, ha ido fortaleciéndose con el paso del tiempo. No era tan conocido, ni tan estructurado, ni con tanto recurso antes, hasta que lo compraron. Esta cosa lo compró, si no estoy mal, también Alxavier. Todo lo tiene Alxavier. Y lo repotencializaron y actualmente es bastante completo. ¿Qué diferencias tiene cuando uno va a hacer búsquedas? UpToDate le habla a uno, Dynamed le dice, lo que usted necesita es esto. Entonces vamos a hacerle una pregunta, la misma pregunta a Dynamed y verán la diferencia. A mí me gusta más para búsquedas dirigidas porque pues te dice de una vez con pleno detalle de dónde sacó la información. Entonces, trastornos de activación de células mastocíticas. Primero te da el resumen, te va el concreto, y cuando entras al texto, un poquito más abajo, nos dice de dónde sacó la información. Entonces, siguiente sección, porque este es el resumen. Espérame que se me fue. Perdónenme. Ya está. Entonces, entremos acá en información general. Descripción. Causada por activación de las células mastocíticas más allá de lo que se necesita para defender el cuerpo, conduciendo a episodios de síntomas en múltiples sistemas. Entonces, bibliografía 1, bibliografía 2, bibliografía 3. Todo el grano. También se llama, como todo esto, entonces aquí encontramos otra forma de buscar la información. Y los tipos, y empieza con todo, con fuentes. Entonces ya vieron que es literalmente es la fuente más enciclopédica que yo conozco. UpToDate es enciclopédico, pero sigue siendo narrativo. Entonces depende de gustos. Pero ambas son opciones libres y después les hago llegar el acceso en PDF a la presentación. Ahí van a poder acceder porque el acceso es completo, es gratuito. Normalmente no, el acceso que les doy. Normalmente toca pagar la suscripción o entrar a través de una institución. ¿Listo? Directorios. Entonces, estábamos hablando por acá de los dichosos directorios. Ya vimos PubMed. Cielo se los voy a mostrar y Google Académico en breve. Y me interesa que hagamos énfasis en ResearchGate. Entonces, vamos a entrar directamente a ese. ¿Alguno de ustedes conoce ese repositorio? La primera vez se los presento a los que están conectados aquí por el Zoom. ¿También es la primera vez que lo conocen? Sí, primera vez, Doc. Entonces, este repositorio
es el Facebook de los investigadores. Sí, podríamos decir, es el Facebook. El LinkedIn es el Instagram. Entonces, cada uno tiene sus prioridades. Casi me acuerdo cuál era mi clave. Les voy contando mientras escribo aquí. Entonces, ResearchGate se conoció más ahorita, quizás en los últimos 5, 8 años, aunque tiene existiendo desde 2008. Esto resulta que, pues, frente a todas las opciones de acceso, que todas son pagas, todas son complicadas, todas se vuelven difíciles, pues han surgido formas alternativas de colaboración. Y aparte de esto implica, esta red surgió en Irlanda, si no estoy mal, bueno, fue en Europa, no fue en nosotros, ni Estados Unidos, en busca de que se conociera más la investigación de la gente fuera de lo que están los repositorios oficiales, incluyendo publicaciones hechas en eventos, publicaciones en recursos no indizados o publicaciones, digamos, en borradores o en pruebas de publicación que llaman. Entonces, aquí todos podemos crear un directorio, un perfil. Pues les decía que esto es literalmente el Facebook de investigación y uno puede encontrar las publicaciones que haya hecho, puede cargarlas, sea como sea donde estén. Entonces uno las trabaja, las comparte. Obviamente hay que respetar derechos de autor porque pues si las revistas uno comparte los artículos fuera del tiempo de ventana en que ellos dicen que debe estar restringido, pues te ponen problemas. Pero se pueden compartir en forma privada, creo que esto. Entonces, si alguien me lo pide persona a persona, yo lo puedo compartir, pero no lo puedo dejar abierto para que entren y lo descargue cualquier persona porque estoy restringiendo. Usualmente es un año, o sea que ya casi acaba. Después lo pondré entonces en full test público porque eso facilita la búsqueda. A veces la gente no encuentra, porque no todo el mundo conoce las búsquedas como están viendo ustedes, y no encuentran cómo llegar a los repositorios de revistas latinoamericanas para encontrar la publicación. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, volviendo a lo que queríamos o por lo que entramos acá, es que esto también es un buscador. Entonces, también puedo hacer búsquedas ahí y la ventaja es que como estamos los investigadores directamente anclados ahí, yo le puedo pedir el favor, oiga, usted me regala una copia del artículo. Y casi todos respondemos y enviamos las copias de los artículos. Entonces, ¿qué encontramos? Mastocitosis bulosa, un papel de una conferencia de este año, julio 2023. Le puedo pedir el texto completo. Manejo perioperativo de mastocitosis porque pues, las operaciones causan descargas de células mastocíticas y puede haber una tormenta de mastocitosis en el posoperatorio. Eso es en resumen la ciencia de ese artículo. Y ahí empiezan los temas y uno decide qué buscar, qué coger del tema. ¿Listo? También le puede uno aplicar booleanos a esto o las búsquedas avanzadas hasta donde me acuerdo no, pero los booleanos sí. ¿Me quedó bien? Sí, mastocitosis and shielding. Listo. Entonces también funcionan los booleanos. Toda la lógica de los buscadores y eso es la misma. Es decir, llegó una gente a principio por allá de los 2000 y dijo vamos a crear buscadores y todos usaron la misma tecnología. Llegó otro y copió la misma tecnología y así. Entonces todos han manejado uniformidad, por eso todos los buscadores reconocen booleanos. Las otras sintaxis avanzada que les voy a mostrar, que les mostré, parte y que les voy a mostrar unas cositas adicionales, no las reconocen todos. Listo, entonces ahí ya construimos una búsqueda más significativa, ya les mostré algunos recursos. De pasada a Cielo. Cielo es repositorio como PubMed en español. No todo el mundo logra entrar a Cielo porque entrar a Cielo o entrar a PubMed es plata para las revistas y no todas las revistas tienen para mantener la suscripción y mantenerse indizadas ahí, no es gratis. Algunas lo hacen a través de subsidios gubernamentales, pero no todos los países tienen eso. Conclusión, no todo está acá. También admite buscadores y booleanos, entonces lo mismo, mastocitosis. Y uno hace su búsqueda y encuentra su información. Ahí está. ¿Listo? Google Académico. Google Académico, a final de cuentas, es un poco más preciso, pero es el mismo Google. Entonces yo puedo hacerlo desde el Google normal.
De todas maneras, permite filtrar mejor, es un poco más preciso. Si tengo mamera de ponerme a escribir, porque a veces hasta uno mismo, sabiendo la información, se cansa o no quiere escribir que en el título, que en el campo, que si el astra, que lo que sea. Entonces uno termina pues simplemente buscando, dejándose llevar por el buscador. Entonces Google Academy con eso mejora la precisión. Muchas veces los artículos que a veces la gente pide, es que yo necesito un artículo de tal cosa. Si lo preguntan por Google Académico, muchas veces aparece el artículo. Porque una cosa atractiva que sí tiene nuestro amigo Google Académico, vamos a entrar directamente a él, es que si yo le pregunto por un artículo y él lo tiene, nos dice si tiene el PDF. Entonces, si lo tiene, él lo entrega. Aquí, mira, PDF, 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 de una vez lo dice, no tengo que ponerme a preguntarle. En cambio, que si yo voy al Google genérico, pues yo le tengo que decir cómo estábamos aprendiendo. Entonces, más tositosis, démoslo abierto. Y aquí les enseño otro buscador de sintaxis, que es el de tipo de archivo. Entonces, en el título y tipo de archivo PDF, y me busca todo en PDFs. Aquí dice, limitémoslo a inglés, o está abierto, sí, limitémoslo a inglés. Ahí están, aunque muchas de las búsquedas simplemente son traducciones de nuestros artículos en español, pero bueno, ahí están. ¿Listo? Entonces todos son PDFs, todos entregan el PDF. Ese es lo que hace ese booleano. Ese buscador avanzado, no es un booleano propiamente, perdónenme ahí la confusión. Entonces, volviendo al hilo donde lo llevaba, acá las pantallas están cruzadas, nos queda simplemente tocar un segundito esto. No las voy a abrir porque probablemente todos las han trabajado en algún momento en su formación como médicos o profesionales de la salud. ScienceDirect o BID son buscadores que usan los mismos booleanos que ya vimos de Google, el AND, el OR, el NOT, búsqueda en campos, título, abstract. Entonces es casi como hacer la misma búsqueda en PubMed que ejemplificamos al principio. O Bitman hace lo mismo. En cada uno puede conseguir un artículo diferente. Entonces, Google Académico te muestra artículos que tiene abiertos full de una. Lo que dice PDF es porque tienes el PDF sin preguntarle a nadie. Entonces, no olviden pasar por Google Académico de vez en cuando. A veces uno se da cuenta que solo de haber pasado por Google Académico no puede preguntar a 10 personas por un artículo que estaba ahí. Luego, si no tiene acceso a bases de datos, pues entrar a estas y buscar si está el artículo. Pero para poder llegar ahí tuvimos que pasar por todo lo que vimos antes. ¿Cómo encontramos cuál era el artículo que me servía? Entonces entramos a los boletines, entramos a las enciclopedias y no sabía cómo buscar e hice las búsquedas grandes en PubMed o en Google con los cabezotes de sintaxis que les acabo de mostrar. En el título, en el texto, tipo de archivo, y uno combinando todo eso, pues obtiene resultados. Los repositorios multimedia Clinical Key y Access Medicine tienen accesos a artículos, tienen accesos a libros, tienen accesos a videos, podcasts, procedimientos. Entonces, da una información contextual mucho más amplia de unos de los temas, porque pues obviamente la información de un libro se maneja diferente a la información de un artículo. Estos repositorios sí no hay forma de acceder si no tienen suscripción institucional, a menos que paguen como $1.000.000 por año. Entonces, pues no, nadie va a hacer eso, entonces usen su suscripción institucional, sáquenle jugo. ChatGPT, dedicarle unos segunditos. Ventajas, dudas, problemas con esta cuestión es que ChatGPT tiene un fenómeno que se llama alucinar. ¿Conocen qué son las alucinaciones de ChatGPT? Hasta que no mejore, en medicina se inventan las fuentes. El texto es confiable, pero no sabemos de dónde carajo lo saco. La fuente es estructurada, autores, nombre del texto, suena coherente, una dirección web nunca funciona. En muchos temas alucina, especialmente con los biomédicos. Yo dejé de preguntarle por eso. Porque la respuesta es confiable, pero es que a mí no me sirve solo la respuesta, me sirve de dónde carajo sacó la respuesta. Nosotros no leemos solo ay, sí, es que si no, pues entonces pasa gracia, conversamos entre nosotros y cuéntame tú qué sabes del tema, que pues yo te creo lo que me estás contando. No, si yo estoy haciendo una búsqueda o le pregunto a algún sitio web, es para que además de la información me diga de dónde la sacó, porque yo quiero aprender algo más que lo que usted me está diciendo. Entonces ese es el problema. Yo usualmente hago el acceso con Google.
Aquí por horas del tiempo y por no embolatar y perder el foco, no voy a entrar, pero les muestro. Y para los que no sabían cómo llegar a ChatGPT, es gratuito. La suscripción gratuita también tiene suscripción de pago. La gratuita da acceso a la 3.5 y la de pago da acceso a la 4, creo que va a 4.1. Entonces, obviamente, no le van a dar acceso a todo el poder a uno sin pagar. Bienvenidos a la era de la información. La información tiene costo. Entonces, ahí es donde han surgido situaciones o movimientos que tratan de alternar entre eso. Finalmente, entonces, ¿cómo carajos accedemos? Ya veníamos hablando de eso. Entonces, los recursos gratuitos ya les mostré algunos. Los portales universitarios, obviamente, los tenemos la mayoría. Casi es política institucional de todas las universidades en la fecha tener acceso para estudiantes, profesores y egresados. Entonces, los que están ahorita en condición de residentes y fueron egresados de otra universidad, no olviden pedir en su universidad de origen su acceso remoto a bases de datos. No tiene sentido teniendo esa opción solo quedarse con el acceso en su universidad de posgrado y no usar el acceso de la universidad de pregrado cuando tienen la opción. Dos, las membresías. Por ejemplo, uno depende, yo conseguí una hace poco a la Asociación Americana de Pediatría, pero eso cuesta plata. Pero pues solo para acceder a la información, no es que sea uno miembro, es diferente. También hay muchas revistas cobran membresías. Un tip con eso, una que todo el mundo usa, New England Journal dejó de ser gratuita hace un tiempo largo ya va casi para 10 años que dejó de ser gratuita, pero regístrense. Uno no está leyendo de New England todo el tiempo y uno tiene acceso a un artículo mensual gratis. O dos, creo que eran. Estaba en uno. Cuando la última vez que revisé estaba en uno. Creo que le iban a subir a dos, pero no tengo vuelta a revisar. En todo caso, tienen acceso a uno, máximo dos artículos, pero tienen acceso. Los que todavía están restringidos. Entonces, tampoco son tan, así como tan cerrados que no le dan nada en la funcionalidad gratuita. Entonces, donde puedan meterse en membresía gratuita que necesiten, háganlo. Portales investigativos, ya les mostré. ResearchGate es quizá el más grande y el más abierto y el más colaborativo que existe. Grupos colaborativos en redes sociales. Eso sí se los voy a mostrar ahorita en la siguiente diapositiva. Básicamente, así como estamos hablando todos y como existen los grupos de residentes, uy, oiga, pásenme un artículo que es que yo no tengo acceso, ¿usted tiene? Así, listo. O también grupos entre profesionales, no, si yo necesito estático fresco que yo tengo acceso, yo se lo mando. Eso existe en redes sociales. Ya les voy a mostrar unos ejemplos. Los préstamos interbibliotecarios existen, son muy útiles. Si pueden, no dejen de utilizarlos, no los usa uno tanto. Son buenos para encontrar artículos viejos. Y viejos son viejos. A veces uno necesita el artículo de por allá de el año de la panela, pero resulta que es el artículo primario del tema que usted está leyendo o investigando y no se consigue digitalizado porque no existía la digitalización antes de, la mayoría antes de los 90, porque los artículos, la digitalización fue una moda de los 2000, pero artículos entre los 90 y los 2000 muchos los han digitalizado, pero algunos del 95 y del 90 hacia atrás no se consiguen digitales, a menos que se pidan. Entonces, les escanean la copia. Entonces, uno puede pedir a la biblioteca de origen, a través de la biblioteca de uno, el préstamo interbibliotecario y se los mandan. Entonces, no es difícil, es más demoradito, pero se puede. Amigos en otras universidades, por supuesto. Yo tengo amigos en Estados Unidos, me han resuelto un par de veces acceso, familia también. Entonces eso nos ayuda y todos tenemos un amigo o un familiar que está en una universidad del extranjero y tiene más acceso a información que nosotros. Y otros son los repositorios alternos que pues en aras de la naturaleza de compartir el contenido legal y eso no lo vamos a tocar acá, que pues lo que más se conoce y todo el mundo conoce esa historia que es la de SciHub. ¿Listo? Entonces, grupos colaborativos en redes sociales, les voy a mostrar uno. Aquí creo que abrí con mi internet, debería abrirnos sin tanto lío. Déjenme ver si este es el Facebook completo. Sí. ¿Será que me deja acceder acá? Está compilado acá. Vamos a ver. ¿Cuál usé?
Perdónenme que creo que no lo voy a poder abrir. Les voy a quedar viendo esto, pero no me voy a limitar en aras de poderles mostrar algunas cosas adicionales. Facebook. Me devuelva la presentación un segundo. Qué pena, tenía pensado hacer esto de una forma diferente, pero les muestro en general y les explico en qué consiste. Cada grupo toca pedir la membresía. Estos son los enlaces directos a cada grupo. En esos grupos ustedes entran, les aceptan la membresía y pueden pedir un artículo. Algunos permiten más de uno por día y cualquier persona del grupo se los facilita. Hay un grupo, dos de estos grupos, los que más facilitan son médicos de Arabia Saudita. ¿Cómo le hacen? No sé, pero se consiguen casi a veces hasta lo del 2024, pero pues le comparten a uno la información. Eso no está prohibido, la colaboración directa no está prohibida. Uno, pues en ese sentido, el pasar de persona a persona, pues tú no tienes problemas si alguien te pasa el artículo, y más que todo siempre se hace por mensajes privados o por una plataforma especial que vale la pena que la conozcan, al menos de contexto. Ya les muestro para que sepan si la ven, qué es esa vaina. Entonces voy para allá. ¿Han escuchado alguna vez de la plataforma WeTransfer? ¿Qué saben de la plataforma los que la conocen? Y permite transferir archivos, compartir como archivos que, por ejemplo, por correo no se pueden, De acuerdo, Ana. Tiene otra por particularidad. la carga, Los que pesa artículos mucho. pueden compartirse en forma temporal. Entonces, Sí, pero tiene un tiempo. Si la persona que lo recibe no lo descarga, ya como que se pierde. entonces eso también facilita que el hecho de que compartan ese tipo de material pues sea menos privativo y no caiga en los términos de ilegalidad. Entonces se puede compartir de esa manera porque es como si yo que soy tu amigo te comparto un artículo de mis archivos que descargué legalmente, te lo paso. Entonces la idea es que no quede montado en un repositorio público, entonces no se está incumpliendo con derechos de autor de esa manera. ¿Listo? Ese es el truco de eso. Ya estamos terminando. Aquí esto de Fumática es mostrarle algunos recursos y algunos sitios web adicionales que les pueden ser de utilidad. Para los que no conozcan, estos son repositorios y cosas disponibles en la web 2.0 gratis para la red educativa. Cuando ustedes entran acá, ¿alguno de ustedes ya ha pasado por este enlace? ¿Conoce este enlace? ¿Sabe qué hace? Pues la primera vez para los que están acá presentes. Esto se llama Office gratis de por vida con correo institucional. Entonces ustedes entran acá, registran su correo en la parte de abajo, hacen todo el proceso y al final del proceso llegan a esta página y tienen Office gratis, a menos que se acabe su universidad, pues no va a pasar nada y tienen Office gratis, no tienen que comprar. ¿Listo? Entonces tienen Office no solo para Windows, sino para Mac también. Entonces aquí hice otras opciones de instalación. Ahí está el instalador de Mac y con abrir cuando entra uno a Word, uno abre su usuario de correo. Pues cuando colocan el usuario de correo con el que registraron aquí, se activa la licencia automáticamente y tienen la licencia completa, además de 1 tera de espacio en el OneDrive, que es la nube de ellos. Entonces, aprovechen ese recurso. Ser universitario y no aprovechar esas ventajas, pues no tiene sentido. Y todos somos universitarios, porque somos egresados de alguna universidad. Entonces, también mantener y recordar sus vínculos con su universidad, el correo de egresados, si no lo tienen, conseguirlo. Y si no lo pueden conseguir, pues ahí sí ya es más difícil, pero pues ahí toca alentar a la gente a que se vincule como docente o al menos mantenga su contacto como egresado. No podíamos dejar de pasar hablando en búsqueda de información por Mendeley, que es un recurso ofimático relacionado directamente con búsquedas de información. Mendeley es un repositorio y a la vez es un buscador, tiene ambas funciones. Y es un gestionador bibliográfico, pues para los que no lo han trabajado. ¿Qué otro referenciador bibliográfico conocen o han escuchado? EndNote. Supongo que alguna vez habrán escuchado EndNote. EndNote es un poco más complejo. Usa bastante Booleano, también cuando organiza cosas. Y personalmente, pues no me convence del todo. El mismo Office tiene un gestionador bibliográfico, pero pues solo gestiona bibliografías. Mendeley, la ventaja es que es un portal tipo
parecido a ResearchGate, tiene perfil propio, artículos que uno tiene, se puede buscar a través de Mendeley la información. Y el referenciador, pues, permite organizar la bibliografía. Pero los que hemos usado la plataforma nos gusta más el referenciador antiguo. Entonces, el referenciador nuevo cambia un poquito las reglas de juego, pero pues si no has trabajado en Mendeley, pues trabajar con el nuevo no va a generar problemas. Simple. Acá está la ruta de llegada. El regalito que les traigo es para los que todavía trabajamos con la versión anterior. Yo tengo el instalador de la última versión del Mendeley, que está acá el enlace, en la parte de arriba de la imagen. Entonces, el gestionador anterior es más amable. ¿En qué sentido? Se trabaja más rápido, depende menos del Internet que el nuevo depende en parte del Internet, y sigue siendo compatible con el Office. Entonces uno instala su programa, le sigue la cuerda, crea su cuenta, porque hay que registrarse igual como se hace en ResearchGate, y uno puede crear carpetas y subir sus artículos y tenerlos guardados y sincronizarlos entre computadoras. Eso funciona bastante bien con esta versión todavía. Con la versión nueva, por restricciones de copyright, ya no están sincronizando artículos, sincronizan referencias. Eso es una de las novedades con el Reference Manager en comparación con el desktop. ¿Saben qué es esto? ¿Han visto esto? Miren, estos son, ¿cómo se llaman? ¿Saben cómo se llama una página como esta? Es el mismo enlace. O sea, lleva lo mismo este larguero de acá a esto de acá. Eso también es cultura informática y deben conocerlo para compartir información. ¿Conocen cómo se llaman páginas como Qtli, Bitly en general? Se llaman acortadores. Los acortadores nos permiten que un enlace tan largo como el que les mostré ahorita se reduzca a un enlace que pueden copiar. Bueno, aquí dice que no se puede descargar porque obviamente se le cuesta abrir el enlace, pero vamos a abrir la página para que lo vean. Uno puede crear enlaces cortos para cualquier documento y hasta hace un tiempo era totalmente abierto. Ahorita Codly es de registro también para tener más herramientas, y Bitly, que era el clásico, el primero de la vida, ya solo funciona con acceso cerrado. Entonces uno abre esta cosa, este enlace, esta página, y al final está el acortador gratuito. Entonces uno pega el enlace y él lo acorta. Genera un enlace como el que vimos ahí. Bitly es el más seguro, el original, el más grande, la mamá de los pollitos, como le quieran decir. Yo tengo cuenta en Bitly porque es gratuita. Uno puede pedir planes, cambian los enlaces. Entonces yo puedo convertir que el enlace tenga un nombre propio, pero todo eso tiene su respectivo path. Gratuito es así como los vieron, con Bitly, slash y un montón de letricas, pero es cortico. Se puede pegar en Messenger sin problemas. Entonces aquí dice Get Started for free. O sea, no deja, por favor regístrese, no, este sí no tiene eso. Aquí lo colocan, pero dice que para poder tener el enlace tienen que registrarse. Catly aún todavía permite obtener los enlaces sin registro. Esa es la parte interesante que tiene ese otro que les mostré ahorita. Entonces, volvamos acá. Así se ve cuando uno trabaja en Word con Mendeley en sus dos versiones. Esta es la versión del desktop, que la que acabamos de ver, la que me parece más útil todavía para investigación. Incluso los de Mendeley envían mensajes. Vemos que estás usando todavía Mendeley Desktop. ¿Quieres darnos las razones? Y les escribí como 10. Pero pues obviamente tengo el Mendeley nuevo también. Acá está el Mendeley Reference. Pero usualmente depende del internet para funcionar bien. Y se ha caído un par de veces, entonces la verdad no me gusta. Sigo trabajando con Mendeley Desktop más que todo. Sitios web. Simplemente esta es una seguidilla ya de recursos gratis donde pueden buscar otra información. El lactancia son medicamentos en lactancia. Es español. Trabaja con los medicamentos de la EMEA. Entonces, útil para cuando necesiten buscar información sobre medicamentos. No se pongan a dar muchas vueltas por el internet, terminan encontrando información que no les sirve. Entonces, si no buscan en el lactancia, busquen en Pediamecum, que también es de España, y ahí, a partir de ahí sí luego empiezan a buscar en otro lado, porque en medicamentos, especialmente la información a veces es muy diversa y dispersa, y sin referenciación. Aquí todo lo que está referenciado. Entonces ahí ven la referenciación en tipo APA, autor y año,
perdón, y pues nos sirve. Listo. Da las alternativas, entonces resulta bastante útil. Aquí sí voy a usar el puntero láser. Entonces, evidencias en pediatría es para buscar artículos. Ahorita sí lo voy a usar como la última ñapita en los 5 minutos restantes para mostrarles el último indizador que no les había mostrado. El último sintaxis avanzada. Pues ahorita usamos evidencias para eso. En familia es para papás. Todo lo que quieran buscar para compartir para papás de la Asociación Española de Pediatría está ahí. Tiene su buscador acá. Y tiene referencia y respaldo que lo que están compartiendo a otra persona, a un colega, a un papá, está soportado. El manual de vacunas, el mejor que existe en todo el planeta en español, valga la aclaración. En inglés y casi en de todo el mundo es el Marshall. El Marshall existe en aplicaciones para iOS y para Android. Para iOS todavía se estaba consiguiendo gratuito. Eso está financiado por Sanofi. Sanofi está patrocinando la difusión del manual. Es quizá el único conflicto de interés que tiene, porque el Marshall, el cuerpo del texto no tiene nada que ver en el laboratorio, solo la difusión. Entonces, luego les comparto el acceso al Marshall, porque ese sí no existe como página, sino como aplicación. Y recursos propios de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Este es el enlace abierto a PRECOP, que son las revisiones bibliográficas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entrando ahí, tiene su buscador acá arriba. Se puede hacer búsquedas y encontrar información. Ahorita lo copiamos. Los webinars, existe plataforma antigua y nueva de webinars. La Sociedad Colombiana de Pediatría hace temas, comparte y graba. Entonces, todas las sesiones de webinar quedan grabadas, están funcionando los dos portales, el antiguo y el nuevo. Depende del gusto de cómo los vean. A mí me sigue gustando más la interfaz antigua en algunas cosas, pero los webinars más nuevos no están en esta, sino están en la nueva. Crianza y salud es puericultura, pero igual de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esto no es de España, esta es nuestra. Esta imagen es la imagen antigua. Cuando entren verán que ya tiene un lavado de cara desde el año pasado. Y sigue teniendo todos los repositorios. Crianza y salud también tiene webinars. Entonces, es cuestión de que entren y los busquen. Están ahorita también ahí dentro de la página. Y listo. Para finalizar lo que les estaba diciendo que les iba a mostrar, vamos a entrar al navegador. Déjenme ver acá. Quito el puntero este. Listo. Vamos para acá. Muy bien. Entonces, necesito mi amigo navegador. Hay un único buscador, bueno, término de sintaxis que no les había mostrado. Entonces, vamos a combinarlos. Vamos a buscar el de evidencias en pediatría. Aquí todos somos pediatras, entonces no hay mucho problema. O residentes en pediatría. Pero igual probablemente también después miren algunos médicos, entonces les voy a mostrar dos cositas. Uno, este es evidencias en pediatría. Entonces llegamos acá y yo sé que la información que quiero buscar, la quiero buscar de ahí, punto. Entonces existe una forma especial de buscar solo de ahí. Entonces vamos a buscar, no creo que haya de mastocitosis, pero hagamos la prueba. En el título mastocitosis y en la URL, o sea, solo en ese sitio web me encuentro información. Me dice, no, hombre, no le tengo en el título. Miramos si en el texto tenemos información. Tampoco. Conclusión, no hay información de mastocitosis ahí. Pero puedo buscar otro tema. Yo siempre les busco acá el ejemplo con coronavirus que vamos a la cita, que sí hay información. Entonces, coronavirus solo en evidencias en pediatría, 76 resultados, solo de ese sitio web. Entonces, cuando yo busco ahí, pues voy a la fija que ya tengo información clara, filtrada, confiable y ya. Entonces, es importante que identifiquen sitios. Siempre que hablo de este tema con estudiantes de pregrado, internos, colegas, y ahora pues con todos ustedes, les muestro el portal internacional más grande de revisiones de temas en medicina. ¿Alguno lo conoce o lo ha escuchado? De pronto sí, pero no lo tienen en mente. Se llama The Clinics. ¿Habrán pasado alguna vez por las clínicas de Norteamérica? ¿Nunca? Si ya tuvieron contacto con el reumatólogo
que es profesor de todo el mundo en esta ciudad, toda la información que él maneja es de el Clinics of Norteamérica de pediatría. Entonces, The Clinics es estadounidense, es un portal de revisiones y The Clinics tiene revisiones de tema en todos los temas de la medicina. Si esta cosa, listo, toda la medicina. Entonces, anestesiología, maxilofacial, cardíaco, geriatría, medicina torácica, hepatología, laboratorio, perinatología, deportes, cuidado clínico, enfermería, odontología, dermatología, emergenciología, gastroenterología, todas las IAS. Y por acá llegamos al final de la vida a la pediatría. Entonces, uno dice, no, es que yo quiero leer de clinics de pediatría, solo de ahí. Entonces, lo que encuentren ahí tiene una calidad, un nivel de evidencia muy bueno. Entonces, vamos a preguntarle a ver si de pronto aquí sí tiene del tema loco que estamos revisando. Es posible. Dice, no, no, señor, ese tema no se lo hemos revisado. Recuerden que ya vimos que puede que no se escriba así, ¿no? Pueden escribirlo como mast cell, pueden escribirlo como urticaria pigmentosa. Bueno, vamos a ver. 3 resultados. Síndrome hemolítico urémico, manifestaciones pulmonares de trastornos de la piel en The Clinics y diagnóstico clínico, bueno, y significancia clínica de las manchas café con leche, que es un diagnóstico diferencial de la urticaria pigmentosa. Entonces, se puede trabajar. Así pueden hacerlo con cualquier sitio que les guste a ustedes de medicina. Y encuentran información dirigida del sitio que necesitan. Lo otro es que pueden buscar artículos, lo que necesitan. Buscan PDFs, pueden buscar imágenes, pueden buscar presentaciones, pueden buscar documentos de texto con la extensión de tipo de archivo que les mostré hace un 3. Bueno, entonces damos por finalizada esta sesión. Espero que haya sido de utilidad. No sé si tienen alguna pregunta los que están acá en sala o los que están conectados. Entonces, un gusto. Espero que les sea de utilidad. Posteriormente estaremos compartiendo la grabación de esta charla para que todos puedan aprovecharla, incluyendo pues las personas que no nos pudieron acompañar.